¿Qué tal, alumnos del EPO 331 del grupo de segundo 2? Hoy, en la sección de películas de trastornos mentales, hablaremos de la película El Guasón. ¿Qué nos ha dicho sobre esta película? Se ha dicho que es una obra maestra, algunos han dicho que es aburrida, mediocre, inclusive se ha dicho que es graciosa. Pero a mi simple opinión, es una de las mejores películas que el 2019 nos haya podido ofrecer, ya que no es a lo que DC nos tiene acostumbrados con superhéroes musculosos, bigotes falsos, niños que se vuelven adultos. Aquí tenemos una película de culto, de arte, porque en ningún momento se recurre a los efectos especiales, al CGI. Todo recae en la actuación de Joaquín Phoenix como el Joker, en Robert De Niro. Todo aquí se trata sobre el contexto. Empecemos la película hablando sobre que en la ciudad hay un crecimiento en cuanto a la basura, y esto es algo que se puede ver alrededor de toda la película. Cada vez en el fondo hay más basura, podemos ver inclusive gente muerta. La película nos manda a Gotham en los años 70, en la época en la que todos eran una basura de persona, todos se odiaban, se trataban mal. Es como si Gotham invitase a todos a ser la peor versión de sí mismos, excepto al protagonista, que es Arthur, el cual en cada momento de la película intenta ser mejor persona, nos hace sentir esa cierta incomodidad, porque cuando él intenta superarse, él intenta hacer algo diferente, de una u otra manera, la propia vida lo incita a volverse la peor versión de sí mismo. De alguna u otra manera, su trastorno mental lo humilla, su forma de ser, inclusive su propia madre lo desprecia, y esto es un elemento bastante clave para la historia. Pasando a otro punto, como ya mencioné, estos elementos secundarios como lo son el fondo, inclusive los personajes, son parte importante de la película. Un ejemplo de esto sería Thomas Wayne, en la cual la televisión nos lo pinta como uno de los mejores políticos, como alguien muy conocido en el medio, un pan de persona, pero cuando Arthur va con él, este lo trata de la manera más despreciable posible. Podemos ver inclusive este elemento reflejado en Bruce Wayne, como no es feliz como hijo, y sus acciones como lo es ser un político nos da nos da una identidad muy diferente a cómo es él en persona. Ante los medios se muestra como alguien muy bueno, que ayuda a las personas, pero cuando Arthur pide su ayuda, este simplemente lo desprecia por ser de una clase menor. Y aún así su madre estuviese enferma o tuviese la culpa, Thomas Wayne pudo ir y ayudarlo, pero prefirió no hacerlo. Y ahora que tocamos el punto de la madre, me parece que también es punto importante para la película, porque claramente la película nos dice que Arthur está enfermo con su trastorno de la risa, pero también la madre está enferma, y eso es una parte bastante importante, porque el nombre que la película nos da para el Joker en esta película es Arthur Fleck. Pero dado que en la película más adelante se nos muestra que esta mujer no es su madre original, nos hace preguntarnos cuál es el nombre original de Arthur, quién fue su madre real. Este es un elemento bastante importante. Otro personaje, el cual me parece bastante curioso, es la aparente novia de Arthur, en la cual Arthur se la pinta como su novia, que lo acompaña en sus momentos más difíciles, cuando su madre está en el hospital. Y cuando Arthur entra en su casa, al principio todos pensamos que ella llegaría y lo apoyaría, mas sin embargo esta no lo reconoció. ¿Esto por qué sucedió? Bueno, al principio de la película, la psiquiatra de Arthur le da unas cuantas pastillas, las cuales se supone que tienen que ayudarlo a tratar su locura. Pero conforme avanza la película, Arthur deja de tomar estas pastillas y poco a poco empieza a recaer más en la locura. Y esto se ve reflejado con esta misma mujer. Arthur se imaginó esta relación con ella. El por qué, a mi sincera opinión, es porque se sentía solo. Quería ser aceptado socialmente. Y cuando vio que esta no le tenía miedo,
Arthur simplemente hizo lo primero que cualquier persona haría y fue ilusionarse. Pero esta ilusión que al principio pudo ser linda, desembocó y siguió evolucionando hasta convertirse en una obsesión que ya llegó a ser enferma. Y no es la única parte en la que podemos ver esta imagen, ilusiones de Arthur. Más adelante, en un punto de la película podemos ver cómo Arthur se imagina estando en el programa de Robert De Niro, que aquí es representado como Murray. Él se imagina estando ahí, que todos le aplauden por sus acciones. Podemos ver cómo él cree que con el solo ir ahí, él podrá ser feliz. Mas sin embargo, cuando por fin lo invitan, está preparado para su muerte. Ahora que tocamos este punto de su muerte, podemos hablar un poco más sobre cómo es que la vida ha tratado a Arthur. La gente a su alrededor se burla de él, lo desprecian, lo ven como un loco. Y esto digamos que al principio a Arthur no le importaba, creía que así era la vida. Se mantenía vivo gracias a pequeñas cosas como lo son su madre, el programa de Murray, este cierto contexto de su novia. Más sin embargo, conforme va avanzando la película y vemos que va perdiendo estos elementos, su madre muere, se descubre que ella no es su madre original, nunca tuvo una novia, Murray lo humilla frente a todos en su programa. Digamos que Arthur por fin se da cuenta de la realidad y se da cuenta que no es feliz, que el mundo, el mundo en el que está tiene que ser arreglado. Y hablando un poco más de su locura, y tocando este punto de cambiar el mundo, en la escena en la cual Arthur mata a estos tres empleados de Thomas Wayne, sale corriendo. Y ese es uno de los pocos momentos en los que podemos ver que él es realmente feliz. Porque se sintió realizado, se deshizo de aquello que le molestaba. Ya después la gente empieza a ovacionar a Arthur sin saber que es él. Empiezan a ovacionarlo porque es el único que se atrevió a oponerse a los altos mandos. Fue el único que se atrevió a plantarle la cara a las personas como lo son estos dichos empleados.